Les saludo y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy día de lanzamientos. Mis amigos de Wave me enviaron ya hace como unos 25 días una nueva incorporación conocido con el nombre de Cure AQ. Básicamente presume de ser el primer ecualizador autónomo del planeta Tierra. No solamente es otro EQ tradicional, viene a ser más bien como la reimaginación de parte de Wave, pero una reimaginación completa de cómo debería funcionar la ecualización. En lugar de depender de nodos estáticos y ajustes manuales, Cure AQ escucha nuestro audio, aprende sus necesidades y crea una curva de ecualización espectral personalizada. Y esta se adapta pues específicamente a nuestras pistas. Esa es la teoría. Se diferencia de los ecualizadores inteligentes tradicionales al no basarse pues en presets predefinidos, ajustes de fábrica, sino que hace un análisis profundo de nuestra señal para ofrecer un procesamiento único y creativo. Claramente algunos estarán pensando ya en otras herramientas, las cuales no voy a mencionar, que también hacen exactamente lo mismo, no solamente del mismo desarrollador, sino de otros desarrolladores, ¿ok? Así que el corazón de este plugin funciona en su motor de aprendizaje automático, ¿ok? Analiza la señal de audio durante unos segundos, 10 segundos creo que es específicamente. Luego el plugin identifica las características espectrales de esa pista de audio, ya sea un instrumento individual o una mezcla compleja, completa, y a partir de ese análisis entonces genera 5 curvas de ecualización objetivo le llaman ellos. Y cada curva es distinta, ¿ok? Cada una pues representa como una interpretación sutilmente distinta de las ecualizaciones ideales para nuestro audio. Ya esas curvas objetivos pues no son presets genéricos, sino perfiles espectrales que son únicos y personalizados. Entonces lo que hace el plugin es trabajar dinámicamente para moldear nuestra señal de audio de entrada y hacerla coincidir con esa curva objetivo que hayamos seleccionado nosotros. Y en donde llegue a ser la señal de entrada más fuerte que la curva objetivo que nosotros elijamos, entonces el plugin aplicará cortes para hacer esa compensación. Donde la señal es más débil, entonces va a aplicar aumentos. Así que ese es el funcionamiento como básico de esta herramienta. Vamos a pasar a pantalla, vamos a mirar partes constitutivas de esta herramienta, vamos a escucharla en acción también y ya lo que resta es que tú de primera mano la pruebes. Como están de lanzamiento, pues normalmente siempre el costo es bastante económico, pero aparte de ello también tienes acceso a una versión trial. Para ambos casos yo te voy a dejar el enlace en la descripción para que te acerques de primera mano a Cure AQ de la gente de Wave y puedas experimentar de primera mano lo que te puede ofrecer esta herramienta, lo que puedes obtener con la misma. Por ahorita miremos partes constitutivas y escuchémosla en acción. Y esta es la interfaz de usuario entonces de Cure AQ y en el corazón del mismo reside pues su motor de aprendizaje automático. De hecho aquí vemos el botón de aprendizaje titila. Lo que él hace es analizar nuestro audio durante 10 segundos, unos 10 segundos aproximadamente. Luego el plugin va a identificar las características espectrales de nuestra pista. Voy entonces aquí a reproducir, no vas a escuchar el audio, pero para irte explicando, entonces reproduzco mi audio, le doy aprendizaje. En este caso selecciono que es un instrumento. Y entonces lo que hace el plugin es identificar, como te indico, esas características espectrales de la pista, ya sea un instrumento individual o una mezcla completa. A partir entonces de este análisis, el plugin genera 5 curvas de ecualización objetivo y cada una representa una interpretación sutilmente diferente de la ecualización ideal para nuestro audio. Ya estarás viendo allí el resultado. Tenemos las distintas curvas
y si voy tocando, pues vas a ver cómo va cambiando entonces la curva que representa entonces la ecualización que ha aplicado el plugin. Esas curvas objetivo no son presets genéricos, sino perfiles espectrales únicos y personalizados, ¿ok? Luego el plugin va a trabajar dinámicamente para moldear la señal de entrada y hacerla coincidir con la curva objetivo que nosotros seleccionemos. Donde la señal de entrada es más fuerte que la curva objetivo, entonces el plugin va a aplicar cortes. En donde la señal es más débil, entonces el plugin va a aplicar aumentos o realces, refuerzos, ¿ok? Los componentes claves entonces de este plugin, ¿cuáles van a ser? Pues el aprendizaje automático que acabas de ver. Desde aquí podemos entonces reiniciar el aprendizaje. Ese es el núcleo del plugin. Este analiza entonces el audio de entrada para comprender sus características espectrales y generar pues curvas objetivos personalizables. El procesamiento puede ser estático o dinámico, eso lo elige desde acá. El estático aplica curvas fijas basadas en el análisis inicial, mientras que el ecodinámico ajusta continuamente el procesamiento en tiempo real, respondiendo a los cambios de la señal de audio, y la mezcla entre ambos, que sería un 50%, nos permite tener lo mejor de ambos mundos básicamente. Sumado a eso tenemos entonces bandas y crossover inteligentes. Puedes verlo de hecho aquí, podemos jugar un poco. En este caso podemos nosotros manipular la afectación de la ecualización sobre nuestros audios, si queremos más realce, más atenuación, pero también podemos movernos para hacer los distintos cruces de banda, así de simple, ¿ok? Tenemos en este caso 3 para elegir entonces los cruces entre bajos y medios bajos, entre medios bajos y medios altos y altos específicamente. Ya si entramos a detallar partes constitutivas de esta herramienta, nos encontramos para bypassear la herramienta desde acá. Desde acá podemos visualizar esa rejilla de fondo que podemos nosotros activar o desactivar para tener una mejor referencia de las frecuencias específicamente. Tenemos entonces acá para elegir qué queremos analizar. Si un instrumento queremos procesar con el plugin o una mezcla completa, y a partir de allí notaste que doy clic al botón de aprendizaje, me genera las 5 curvas, y esas 5 curvas claramente también yo puedo afectar o realzar o atenuar lo que está haciendo la curva. Entonces desde aquí simplemente muevo para hacer más intensos los cortes o realces, como puedes ver aquí, o llevar a una línea más plana, que sería el sonido natural o la ecualización natural con la que hayamos capturado nuestro instrumento en este caso. También puedes modelar o cortar frecuencias altas, simplemente te vas a los laterales, dando clic simplemente eliges la pendiente de corte. Por default está a 48, pero puedes tener un corte un poco más sutil, más musical, 24 decibeles por octava, y si mueves entonces esta banda puedes cortar claramente los graves, igual puedes hacer en la parte frontal con las frecuencias altas, y de igual manera puedes elegir la pendiente de corte. En esta pantalla gráfica, parte central, pues tenemos entonces las curvas de entrada, la vas a ver visualizada en color azul. Esta nos muestra entonces el espectro de frecuencia de la señal de entrada, pero la curva objetivo va a aparecer en color rosa, y esta curva espectral pues es la ideal generada por la inteligencia artificial del plugin, y es la que intenta alcanzar. El gráfico de proceso normalmente lo vamos a ver sombreado, ¿ok? Lo vamos a ver sombreado, y ese sombreado visualizamos allí los cortes en azul también y los aumentos en color rosa básicamente, que estamos aplicando en tiempo real o que el plugin está aplicando en tiempo real. Y los crossover, como te mencioné, que son estas líneas que tenemos acá, verticales, son 3 líneas móviles que nos permiten delimitar las 4 bandas de frecuencias, ¿ok? Además tenemos aquí para elegir, por ejemplo, las frecuencias bajas, la fundamental, en este caso tendríamos los armónicos, y de acá tendríamos entonces para identificar un poquito el aire, en este caso las frecuencias más altas, ¿ok? Y puedes claramente manipular el Q simplemente arrastrando de esa banda. Podemos elegir, por ejemplo, esta, y con el scroll jugamos con el Q básicamente, o simplemente haces clic sostenido, arrastras para jugar con el Q, afectación general de tu ecualización sobre esa banda específica. Desde aquí también puedes ocultar los crossover básicamente, y tenemos aquí para visualizar, por ejemplo, el input. Desde aquí puedes activar para visualizar entonces en color gris básicamente esa señal de entrada que tenemos, pero también podría dar clic de nuevo para bloquear entonces básicamente esa curva, para bloquear entonces el comportamiento o eliminar entonces básicamente la curva que tengamos, y puedo visualizar también el target, en este caso desde aquí oculto o no la curva objetivo que quiero alcanzar. Puedo bloquearla o puedo desde aquí eliminarla, así de simple. Y este panel o hub flotante yo puedo dar clic aquí para ocultarlo básicamente y tener una visual mucho más limpia de la pantalla y poder hacer ajustes muy precisos entonces de afectación por banda, en este caso señal procesada versus señal no procesada, simplemente con estos tiradores que tenemos en cada uno de los crossover que tenemos por banda, que también podemos colocarlas en solo, y claramente al estar en solo podemos movernos y tener una mejor ubicación frecuencial entonces de donde queremos afectar nuestro audio. Bastante versátil esta característica. Desde aquí de nuevo podemos visualizar entonces el hub. Ahora viene en preset, claramente tenemos ya como unos ajustes predefinidos, damos clic aquí, aunque de forma general pues acostumbrados a acceder aquí a los presets genéricos de Wave,
no vienen acá, sino que si ingresamos acá a la sección adaptativa, tenemos aquí algunos ajustes para voces, teclados y sintetizadores, guitarras, bajos, baterías, sonidos percusivos, string, bajos, metales e instrumentos de viento. Así que si vienen claramente algunas referencias listas para empezar a trabajar, simplemente carga el que necesitas y a partir de allí puedes hacer el análisis para tener como referencia entonces ese instrumento. Si no, le das el modo adaptativo para que él haga el aprendizaje y a partir del aprendizaje detecte como el instrumento y su comportamiento frecuencial y que genere las 5 curvas objetivos o 5 curvas espectrales base para a partir de allí nosotros seguir modelando el sonido. Así de simple es esto. Luego tenemos para visualizar acá ganancia de entrada con su respectivo búmetro para compensar, también para jugar con la misma, y enfrente tenemos la ganancia de salida y la compensación la puedes hacer con este slider. En Wave recordemos que es al clic y reseteamos los controles al valor que viene por default. Pero enfrente tenemos la inclinación, el tile. Básicamente con este control podemos modificar el balance tonal general de la curva objetivo simulando pues un filtro de inclinación, ¿ok? Tipos de inclinación que tenemos claramente acá el tile, el primero que es inclinación simétrica. Entonces simplemente aquí por ejemplo eliges este y eliges la frecuencia con el offset en la parte inferior y desde acá simplemente tirando puedes hacer de forma simétrica inclinación tanto de altas como de bajas o viceversa. Puedes destacar las altas con respecto a las bajas o viceversa, destacar las bajas con respecto a las altas. De nuevo si doy clic tengo el high tilt en donde puedo hacer inclinación a frecuencias altas simplemente. Entonces puedo cortar o realzar las altas. Ahora quieres hacerlo solamente con los bajos, tengo low tilt. Entonces también puedo hacer un realce o una atenuación. Y por último tenemos el flat, que sería plano. Y básicamente este plano nos permite pues entonces determinar la frecuencia como te indico y a partir de allí hacemos entonces una inclinación a partir del punto que nosotros hayamos determinado con el desplazamiento que básicamente sería como el pivote básicamente de ubicación. Arriba del todo tenemos esta opción que se llama Mixen, está deshabilitada. En un momento te voy a mostrar cómo la habilitamos y cómo usarla, pero te explico su función. Básicamente esto nos permite activar el sidechain espectral. Entonces con este knob ajustamos entonces el nivel de sidechain, ajustamos la cantidad de señal sidechain que influye en el procesamiento. Vamos a ver junto a él un icono de auriculares para escuchar solo el sidechain de forma aislada. Vamos a escuchar entonces la señal lateral básicamente. En un momento lo vamos a escuchar para que puedas tener una referencia entonces del mismo cómo actúa. Luego tenemos los anclas o anchored, que son estos de acá abajo que te mostré hace un momento. Nos permiten ajustar entonces la ganancia de las 4 bandas de frecuencia principales identificadas por la inteligencia artificial. Básicamente funcionan como puntos de pivote para ajustes rápidos y sutiles, ¿ok? En la parte inferior tenemos los controles avanzados. Ya con estos controles puedes tener un modelado mucho más preciso entonces del carácter tonal de tu audio. Tenemos entonces el primer envolvente de tiempo ataque con el cual controlamos la velocidad con la que el plugin reacciona a los cambios en la señal de entrada. Un ataque rápido, por ejemplo, va a procesar los transitorios rápidamente y si quieres un procesado más natural, más suave, pues simplemente juega con un ataque más alto. Junto a él tenemos la liberación, la otra envolvente de tiempo. Con esto determinamos la velocidad con la que el plugin vuelve a su estado original después del procesamiento. Una liberación, por ejemplo, rápida, para asegurarnos un procesamiento constante, ¿ok? Tenemos la precisión junto al mismo, que nos permite ajustar, como su nombre indica, la precisión del procesamiento, controlando la profundidad y la anchura de los cortes y aumentos. Alta precisión, o sea, cortes y aumentos más profundos y estrechos, es beneficioso para material resonante. Baja precisión, son cortes y aumentos más amplios y suaves, claramente, es mejor para acumulaciones de energía generales, así que experimenta con ese parámetro. Pero también tenemos el make-up enfrente, desde aquí lo habilitas y no habilitas, básicamente es compensación automática de ganancia. Con eso hacemos que el volumen no se dispare y no se engañe simplemente porque suena más alto, ¿ok? Un limitador para tener protección, lo han fijado a menos 0,1 decibel para evitar el famoso clipping. Luego tenemos esa opción de balance. Desde aquí podemos elegir el modo de procesamiento estéreo. Puede estar linkeado, como puedes ver, procesamiento idéntico tanto para el canal izquierdo como para el derecho. El LIR split, en donde el procesamiento es independiente para cada canal. Y por último el mid-side, en donde tenemos pues el control individual para las partes centrales y para los laterales, ¿ok? Y también tenemos este pequeña perilla que sería el control de balance. Ajustamos el balance estéreo del procesamiento según el modo que hayamos seleccionado previamente acá. También tenemos el control de mezcla. Podemos bloquearlo desde aquí. Procesamiento paralelo, puedes cambiar de preset en un caso hipotético, mover los controles y se conservará siempre el mismo valor de mezcla que hayas establecido desde esa opción. Y desde aquí hacemos inversión de polaridad básicamente. Esos controles avanzados desde aquí puedes ocultarlos y trabajar solamente con los controles no avanzados, ¿ok?
Y eso es en términos generales lo que tenemos para manipular en este increíble plugin de Wave. Ya lo que resta es que lo sigamos escuchando. Voy a pasarlo, ya lo escuchamos sobre una guitarra, escuchas el procesamiento inicial cuando arrancamos la revisión. Voy a pasarlo ahora sobre una mezcla, ¿ok? Vamos entonces a llevarlo, subamos de nivel, vamos entonces a elegir aquí que es una mezcla. Voy a hacer entonces el reaprendizaje y escuchemos entonces lo que podemos obtener con el mismo. Posterior les muestro entonces cómo usar el Mixense a partir de utilizarlo por cadena lateral o sidechain. Y vamos a mirar entonces aquí cómo utilizar el Mixense utilizando sidechain. Dependerá de tu dado claramente. Configura en ruta entonces dos pistas o por ejemplo un grupo de voces con la pista o con el bajo, con la batería. En mi caso voy a hacerlo bajo batería. Entonces lo que hago es simplemente alinear o activar el sidechain básicamente con el loop, bajo y loop. Tengo las pistas en solo y ya lo que hago es el análisis. Vamos a utilizar el modo mix, ok, y vamos entonces a hacer el correspondiente análisis y escuchamos resultados y luego explico entonces todas las opciones de configuración que podemos activar u obtener con esta herramienta. Puedes ver que habilita el sidechain, ya tenemos el Mixense, desde aquí entonces ajustamos y desde aquí podemos hacer la escucha independiente con el audífono del sidechain básicamente.
Y al activar entonces el Mix Sense, puedes ver que tenemos esta opción para controlar la cantidad de Dotkin espectral. Lo ideal es empezar con un valor bajo y aumentarlo gradualmente hasta que logremos la separación deseada. Y con este pequeño audífono que tenemos acá, cuando lo tocamos, lo que hacemos es habilitar el solo sidechain para monitorear la señal lateral y entender mejor cómo Mixen está afectando a las frecuencias, ¿ok? Y ese parámetro de congelado de curva no lo había mencionado. Desde aquí establecemos un umbral. Básicamente ese es el umbral que permite evitar cambios en la reducción de la curva cuando el audio está por debajo del valor que nosotros establezcamos, ¿ok? Y tres características que quiero destacar entonces de este plugin. Este es el flujo de trabajo impulsado por la IA. Estamos en el mundo en tendencia en el uso de inteligencia artificial y gracias a eso entonces el plugin tiene esa capacidad de generar esas curvas objetivo personalizadas basadas claramente en ese análisis de audio, y eso acelera drásticamente el proceso de ecualización, permitiéndonos obtener resultados profesionales o rápidos, por lo menos en segundos. Además de esa capacidad que tenemos de personalización del plugin, nos despierta esa creatividad, ¿ok? A diferencia de los EQs inteligentes basados en preset, este pues crea curvas únicas para cada pista interesante, nos ofrece un procesamiento personalizado que se adapta pues a nuestro audio y tenemos una visión artística también del mismo. Y los controles inteligentes nos permiten refinar ese sonido de forma intuitiva y creativa. Y ese opción Mix Sense que tenemos por acá en la parte superior realmente nos brinda claridad. En una mezcla te va a servir muchísimo para abrirle espacio quizás a una línea vocal, similar a lo que hace un Spectre de Wave Factory, por ejemplo, el mismo SUV y otras herramientas más. Esa cadena de sidechain espectral yo creo que es una herramienta poderosa para mejorar la claridad y la separación en mezclas densas, reduciendo las frecuencias conflictivas de manera inteligente y musical. Así que vale la pena que lo pruebes. Yo te voy a dejar enlace en la descripción. A través de ese enlace puedes obtener este plugin con un descuento especial por lanzamiento. Así que corre por el mismo. Cure AQ de la gente de Wave, ¿ok? Vienen dos ediciones, la Live, como estás viendo, la edición que no agrega latencia para que lo utilices durante grabaciones, y una versión que agrega latencia, que consume un poco más de recursos, pero que también mucho más fina en el procesamiento. Así que ve por ellas. El enlace te lo dejo en la descripción de este vídeo. Y acabas de escuchar en acción entonces lo nuevo de Wave, Cure AQ. Interesante plugin, interesante propuesta que puede servirte para modular claramente tonalmente tu música. A algunos quizás les guste más que a otros, y eso es claro, evidentemente, para gusto los colores, pero es una herramienta más que tenemos a disposición en el mercado para experimentar y para probar con la misma. Así que te dejo enlace en la descripción para que de primera mano puedas probarla, experimentar con la misma y sacar tus propias conclusiones. Por ahora me despido. Si la información compartida te fue de utilidad en alguna medida, hazlo conocer con un like. Si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Es gratis, amigo, no es como el plugin, no hay que pagar nada, es gratis. Suscríbete, eso sí, activa la campana para que te notifique cuando publique nuevo contenido y mantente aquí atento. Nos reencontramos pronto en una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.